Buenas tardes, Inge. Muy bien, buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas jóvenes. Vamos a entonces iniciar con nuestra clase. Para aquello voy a compartirles pues la presentación. Ahora sí. Guarden un momentito. Bien, ya pueden ver, ¿verdad? La presentación, jóvenes. Sí, se ve, Inge. Excelente, muchas gracias. A ver, entonces, bueno, habíamos quedado por acá en la anterior clase, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que son los límites de consistencia o también denominados límites de Atterberg, ¿no? Habíamos definido en esa clase al límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción, ¿no? Entonces, habíamos concluido indicando que estos tres propiedades del suelo, pues son determinados o deben ser determinados en laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí habíamos quedado y lo que nos tocaba es simplemente ahora ver un poco sobre estos límites de consistencia, con lo cual estaríamos concluyendo pues con el capítulo 1 en realidad. Entonces la tarea del día de hoy es justamente aquello, concluir con este capítulo, ¿ya? Entonces, vamos entonces adelante a ver y hablar sobre lo que representa esta primera propiedad, que es el límite líquido, ¿no? Entonces, acostumbrémonos también a trabajar con la nomenclatura correcta, ¿ya? Entonces, el límite líquido la denominamos doble L, ¿no? Con una doble L mayúscula. Bien, ¿qué dice? El límite líquido ya es un contenido de humedad, como ya lo habíamos visto en el esquema anterior, ¿ya? Sin embargo, este es un contenido de humedad bastante particular que tiene la función de dividir la consistencia plástica de la consistencia líquida del suelo, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos visto de mejor manera, seguramente, en la gráfica, ¿no? En laboratorio ya está estandarizado, obviamente, bajo la norma ASTM 4318, en este caso, este es el código de la normativa que se utiliza en laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué se requiere para realizar este ensayo en laboratorio? Pues se requiere los siguientes equipos, ¿no? Entonces, una cuchara de Casagrande o una copa de Casagrande también que se la denomina, ¿ya? Entonces vamos a ahora conocerlo aquello. Un ranurador que es muy importante y es un ranurador que cumple una determinada función, ¿ya? Para encontrar el límite líquido. El tamiz número 40 o de la abertura 0.425. Agua destilada o agua aireada, algunos accesorios adicionales como la espátula, una placa de vidrio, seguramente vamos a necesitar una balanza de precisión, un horno de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces son también algunos detalles que se requieren.
Aquí está una imagen, una fotografía, en este caso, de la copa o la cuchara de Casagrande, ¿no? Entonces, esta es la cuchara de Casagrande. Observemos bien que esta cuchara pues está contenida en una base bastante rígida, como estamos viendo acá, una base. Tiene una especie de una manivela, observen acá, tiene una manivela que puede uno girarlo ya a una cierta velocidad controlada, y cada vez que nosotros giramos esta manivela, pues lo que hace es elevar esta copa ya hasta una altura aproximadamente de 1 centímetro separado de la base. Y una vez que llega a esa altura, pues la copa cae en caída libre, generándose un golpe en la base. Ya esa es una particularidad de este equipo. Asimismo, aquí podemos nosotros observar que estos equipos tienen un contador automático, ¿ya? Y ese contador, bueno, ¿qué es lo que registra? Cada una de las caídas que se generan por la copa. Entonces, cada una vuelta que da la manivela, pues va marcando aquí ese registro, ¿ya? Entonces va acumulando seguramente. Entonces, ese es un dato muy importante que lo vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Entonces, pero estén atentos a este dato, al contador, ¿ya? Eh, por otro lado, tenemos acá el ranurador. Este es el ranurador que habíamos mencionado anteriormente, y les decía, es un ranurador bastante particular que cumple una determinada función. Ya vamos a ver ahora, más adelante, cuál es esa función que cumple, pero sin embargo les adelanto que, que tiene esta particularidad. Vean, observen que este ranurador tiene una cierta forma específica ahí al centro de este elemento, que va a cumplir una cierta función. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Esa es la particularidad. El tamiz 40, pues la normativa nos dice, en realidad nos permite más bien que nosotros podamos utilizar muestras que pasen el tamiz número 40 o esta abertura, aunque bien nosotros sabemos que el límite líquido debería de ser considerada solamente todo el material que pasa el tamiz número 200, ¿no es cierto? Sin embargo, la normativa es un tanto flexible en ese sentido y nos permite utilizar también un poco de la misma, no sé, partículas que tengan hasta esta abertura máxima, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza este tamiz o esta abertura, ¿ya? Bien, esos son los principales. A ver, ¿qué es lo que se hace en laboratorio? Vamos a tratar de hacer una descripción. Ya nos vamos a imaginar todos que nos encontramos en un laboratorio de suelos. Ya en este caso nos vamos a imaginar que estamos en el laboratorio de la facultad, en este caso, o de la carrera misma, y vamos a tratar de describir en realidad ese proceso o el procedimiento de realización de este ensayo, ¿ya? Dice, lo primero que se debe hacer, dice, es colocar la muestra en el equipo de Casagrande. Sin embargo, previo a esto, ya debo aclarar que en el manual del procedimiento nos indica que se debe separar inicialmente la muestra en el tamiz número 40, la que hemos visto anteriormente. Ya entonces se hace un tamizado de toda la muestra representativa y se utiliza como muestra representativa ese material que ha pasado el tamiz número 40. ¿Ya? Y asimismo, una vez que se ha obtenido, por ejemplo, ese material, ¿ya? Que pasa el tamiz número 40, pues lo que se le hace es agregar una cierta cantidad de agua de aireada, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice la normativa. Se agarra agua destilada o de aireada, como quiera, ¿ya? Vamos a ponerlo como destilada, ¿ya? Ups. Agua destilada. Se le agrega una cierta cantidad de agua destilada de tal manera que esto pues quede como una especie plástica
y que tienda a líquida, más o menos, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, una vez que se tenga una mezcla homogénea, lo que se hace es dejar reposar, la normativa dice eso, ya se lo deja reposar o homogeneizar, ¿ya? Vamos a anotar por acá, ya se lo deja reposar por al menos 6 horas. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Una vez homogeneizada esto, se la coloca en una bolsa plástica, ¿ya? Y de tal manera de que no pierda, o teniendo el cuidado de no perder el contenido de humedad. ¿Ya? Entonces, si se la deja reposar por 6 horas. Esto con el afán de que toda la muestra, pues después de este tiempo, quede completamente homogénea, ya a un solo contenido de humedad, que no haya variaciones. Ese es el objetivo. Una vez que se ha pasado este tiempo, entonces recién debemos venir a este punto donde dice, ahora sí, utilizo una pequeña porción de esta muestra, seguramente, ¿ya? Y la voy a colocar en el equipo de Casagrande, así como está mostrando en esta fotografía. Observen, vean que se coloca de esta manera, obviamente con ayuda de algunos accesorios como una espátula, por ejemplo, colocamos en la copa de Casagrande lo más horizontal posible, ya lo más plano posible, si quieren, entendido de esa manera. Ya entonces la muestra de suelo va a quedar así, va a lucir de esta forma. ¿Ya? Una vez que colocamos o obtenemos en realidad ya esta configuración en la copa de Casagrande, pues lo que hacemos es utilizar el ranurador, vean, aquí se está utilizando el ranurador, y por la parte central de la copa de Casagrande, pues dividimos a la muestra en 2 partes. Esa es la función principal del ranurador, y por eso tenía esa especie de protuberancia al centro, ¿verdad?, de este accesorio, que lo que hace es justamente aquello, separar a la muestra en 2 partes, y vamos a ver cómo va a quedar esa división. Observen, aquí la fotografía es bastante clara, ¿ya? Nos muestra ya la muestra dividida en 2 partes, ¿vean? ¿No es cierto? Entonces, una vez que hemos conseguido esta configuración, jóvenes, debemos empezar a poner primero el contador en 0, ya hacemos un reset, y luego empezamos a generar las caídas libres, como les había dicho, y esas caídas libres pues son generadas a partir de esta manivela. Entonces acá obviamente tiene un accesorio que cada vuelta que doy, les decía, esto se eleva por o se separa de la base más o menos 1 centímetro, y luego esto cae en caída libre. Entonces esa caída genera un golpe. ¿Cuál es el objeto de esto? Pues el objeto de generar ese golpe es el de controlar que la muestra que está tanto al lado izquierdo como lado izquierdo y lado derecho, pues vayan a unirse, ya traten de unirse. Entonces, con cada golpe, ambas muestras van a empezar a ir en esta dirección, seguramente, y esta otra porción en esta otra dirección. Entonces, nosotros vamos a controlar esa unión. ¿Cuál es la condición que nosotros buscamos? Es justamente esto. Vean acá, que acá ya se ha unido, vean si esto puede ser apreciable, ¿verdad? En este tramo, ¿no? Y vean que aquí tiene un accesorio adicional en la parte, en el otro extremo de este ranurador, que en realidad es... tiene una dimensión de 13 milímetros aproximadamente, ¿ya? Y eso es lo que se debe permitir, que se unan las muestras. Entonces uno va controlando ese detalle, y cuando se une en 13 milímetros, creo que tengo acá, sí, ahí está, ya en 13 milímetros aproximadamente, entonces paro la manivela, ya dejo de generar caídas libres. ¿Y qué es lo que hago en ese momento? Pues observo cuántas caídas han sido necesarias, ya, acá, para
encontrar esta condición, o sea, la unión en una distancia de aproximadamente 13 milímetros. Bueno, la norma nos habla de 12.7, pero seguramente que eso resulta ser muy complicado de medir en la práctica, ¿no? Entonces, manejamos siempre un 13 milímetros por lo general, que es lo que mide en realidad este accesorio también. Entonces, la medimos y cuando lleguemos a esa condición, pues paramos, dejamos de generar los golpes, como les decía, y registramos ahí ese valor. Y ese valor es registrado con un valor como número de golpes n, ¿ya? Entonces, ahí se registra ese valor como un número de golpes n. Este valor n, ¿ya? Bueno, primero voy a empezar. Voy a suponer, ya que he necesitado, por ejemplo, solamente unos 17 golpes. Ya estoy suponiendo 17 caídas libres que han sido necesarios para llegar a esta condición. Entonces, ahí concluye aquello. Una vez que he conseguido esto, pues el ensayo ha concluido, el ensayo del límite líquido, ¿ya? Seguidamente, lo que debo hacer ahora es determinar el contenido de humedad. No se olviden que estamos encontrando o buscando un contenido de humedad específico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es justamente acá, tomamos una porción de muestra representativa, por lo general se hace esto, de ambas partes, y se determina el contenido de humedad. ¿Ya? Entonces se agarra, se la pesa, se la mete al horno por 16 horas mínimamente y luego se registra la masa seca y con eso encontramos el contenido de humedad, ¿no? Entonces no sé si eso viene por acá. Ahí está, la imagen es mucho más clara todavía. Estamos tomando una muestra representativa para determinar el contenido de humedad, ¿no? Entonces, ahora sí, una vez que he determinado el contenido de humedad, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un registro N17 que le corresponde a un cierto contenido de humedad y la voy a denominar simplemente 1, ya a efectos de tener un control ahora. Entonces, estos son los dos datos que encontramos de este ensayo, ¿ya? Sin embargo, la normativa nos dice, yo no puedo realizar solamente un ensayo, debo realizar al menos 3 ensayos. Dice, o sea, debo repetir nuevamente, tomar otra porción de esta muestra A, seguramente, ya, tomar otra porción de esta muestra y repetir este proceso. Entonces colocamos a la copa de Casa Grande de manera horizontal, la dividimos con el ranurador, generamos las caídas libres a través de la manivela y volvemos a conseguir la condición de los 13 milímetros de unión, ¿no? Entonces, ¿qué debo controlar al momento de repetir? ¿O qué es lo que se controla al momento de repetir este ensayo? Debemos controlar de que los valores de n, pues el siguiente valor, pues sea distinto a esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tome un valor de 22, por ejemplo, y luego explico por qué estoy poniendo estos valores. Y luego determinamos nuevamente su contenido de humedad y esto va a ser un contenido de humedad igual a 2. Podría llamarlo esto N1, aquí podría llamarlo N2 y también entonces necesitamos repetir por tercera vez el mismo procedimiento para determinar un N3. Perdón, eso me salió bastante horrible. Ya, ahí está. Ya, N3. Que, por ejemplo, podría ser no sé, 28. Estoy inventando unos datos, simplemente a efectos de tener algunos valores por acá. Y determinamos su contenido de humedad nuevamente y tenemos ahí 3 contenidos. Entonces, este es el resultado final de un ensayo de laboratorio de límite líquido, esos 3 datos. ¿Por qué he seleccionado estos valores? Pues muy bien, ahora lo explico. Dice la normativa y el procedimiento mismo, dice, nosotros debemos obtener estos valores n que se encuentren en el rango, por ejemplo, entre 15
a 20 golpes. Ahí debe encontrarse un valor n. Ahí debe encontrarse entonces el valor n1, por ejemplo. Debemos generar otros datos que se encuentren entre 20 y 25, ¿ya? Para obtener, por ejemplo, un valor de n2. Necesitamos generar otro dato entre 25 y 30, ¿ya? Para generar, por ejemplo, un n3, y es por eso que yo he seleccionado, por ejemplo, 17, que está en este rango y cumple con la condición, el 22 que está en este rango cumple, el 28 que se encuentra en este rango. Por eso he seleccionado estos valores numéricos, ¿ya? Sin embargo, la norma te dice también, como límite, te dice, también es válido si tú encuentras un valor n entre 30 y 35. También es válido. Entonces, esto obviamente puede ser el N3, un N2, etcétera, pero ahí vamos a tener esa holgura en realidad. ¿Ya? En la práctica, les digo que es habitual obtener 3 valores. Obtener uno en este rango, otro en esto, otro en esto, otro en esto. De tal manera de que luego, pues, en un procesado podamos tener un dato adicional que pueda tal vez ayudar a calcular de mejor o de manera más precisa el valor del límite líquido, ¿ya? Entonces, simplemente esto como dato adicional de laboratorio, ¿ya? Es por eso que siempre deben ustedes también observar que sí se haya cumplido, por ejemplo, estas condiciones, ¿no? Entonces, esto es una especie de evaluación al proceso de realización del límite líquido. Entonces, vean que ahora tenemos estos datos, pero mínimo 3 datos. Podría tener 4, sí, pero mínimo 3. Entonces, vamos a hablar entonces de este dato mínimo para ahora realizar el procesado o los cálculos, si quieren, y obtener el valor del límite líquido, que es lo que estamos buscando. ¿Qué nos dice el procedimiento? Y esto es importante. Dice, se debe realizar una gráfica entre los valores, vean, del logaritmo del valor n, esto es el número de golpes necesarios para alcanzar la condición descrita, y sus correspondientes contenidos de humedad. O sea, como he encontrado pares de datos, 3 pares de datos, pues entonces eso la tengo que graficar, dice, en un eje cartesiano seguramente, y es muy común y particular, por ejemplo, pues colocar el contenido de humedad en el eje de las ordenadas y el logaritmo del número de golpes n, por ejemplo, ya, n, en el eje de las abscisas. Eso es muy común. ¿Ya? Entonces, observen, por ejemplo, en este caso que estamos tomando 3 puntos simplemente, vean, ¿ya? Aquí va uno, aquí está el otro, ¿verdad? Si la proyecto caería por acá, si esta la proyecto cae por acá, igual sus coordenadas, vean, de contenido de humedad, seguramente caerían por acá y por acá, ¿no? Y ahí entonces correspondería, por ejemplo, este será el contenido de humedad 1 para el número de golpes 1, lo propio acá, número de golpes 2, y contenido de humedad 2, número de golpes 3, y contenido de humedad 3, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué obtenemos? Básicamente 3 puntos. Eso es lo que obtenemos. Una vez que obtenemos los 3 puntos en esta gráfica, ya en esta gráfica, perdón, se me ha ido el dedo. Pues lo que nos dice el procedimiento es ajustar estos 3 puntos a una recta. Entonces podríamos tal vez anotar por acá, se debe realizar el ajuste lineal, se realiza un ajuste lineal, ¿ya? Ajuste lineal. ¿Ya? Que pase por los 3 puntos. O el mejor ajuste. A veces no siempre se va a poder conseguir esta configuración.
pero se debe buscar la mejor línea en realidad en este caso. Una vez que obtenemos esta línea, observen que esta línea en realidad tendría una ecuación de la forma seguramente y igual a x más b, ¿no es cierto? Tendría esa forma donde A es la pendiente en este caso y B es la intersección con el eje de las ordenadas. Eso es lo que nos está mostrando esta gráfica. Si la llevamos en términos de, por ejemplo, de las variables que tenemos acá, entonces Y sería el contenido de humedad, ¿no ven? A, bueno, va a ser la pendiente simplemente, es un valor con numérico. X, ¿qué sería? Pues sería el logaritmo de n, ¿no? Estamos hablando en escala logarítmica, logaritmo de n, más b, que también va a ser una constante. Entonces, vean que tiene esa forma, una forma o la ecuación es bastante simple, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho este ajuste, lo que dice el procedimiento es, ahora sí va a encontrar usted el valor del límite líquido. ¿Cómo va a encontrar ese valor del límite líquido? Pues dice, ajá, en el eje de las abscisas, en este caso el número de golpes n, ubique el número 25 exactamente, ¿ya? Ubique ese valor de 25 y proyéctelo, ¿ya? Paralelo al eje de las ordenadas hasta intersectar pues a la recta de ajuste. Aquí. Y una vez que hemos intersectado a esta recta, ahora esto debe proyectarle al eje del contenido de humedad. Observen. Y este valor pues va a ser el contenido de humedad del límite líquido, o si quieren, pues este va a ser el valor del límite líquido. Así de simple. No hay mayor complicación al respecto. Por tanto, bueno, yo diría, si estoy diciendo aquello, para hacerlo esto mucho más práctico, yo agarraría y diría entonces, muy bien, esta ecuación que estoy viendo acá, la voy a poner directamente en términos del límite líquido. Por tanto, el límite líquido va a ser igual a la pendiente de esta recta, entonces esa pendiente va a ser igual a, ¿no? Y multiplicado por logaritmo de n. Pero en este caso ese logaritmo de n pues dice tiene que ser igual a 25. Entonces, muy bien, esto resulta ser mucho más sencillo todavía. Tenemos el logaritmo de, bueno, 25 debo reemplazar acá, ya no necesito poner ningún otro valor de n, ya es un valor conocido. Y a estos debo sumarle pues esta constante b. Ajá, muy bien. Entonces, vean que para encontrar entonces el límite líquido a partir de este procedimiento descrito, pues necesitamos conocer estos datos. La pendiente y este valor de intersección con el eje. Seguro que esto la podemos hacer fácilmente en una calculadora tranquila, una calculadora Casio seguramente 3600, agarramos la opción de regresión lineal, colocamos los datos de estos tres puntos, y hacemos una regresión lineal y fácilmente nos encuentra ese valor. Esa es una manera. Si no quiero hacer o no puedo manejar la calculadora, pues la puedo hacer de manera manual también. Sé que conozco estos datos, pues sé que van a tener una misma pendiente, entonces igualo las pendientes, ya sea entre este punto y este punto, este punto y este punto, y seguramente también podría encontrar ese valor, ¿no es cierto? Pero recomiendo que pues practiquemos con la calculadora. Es lo más práctico. Vean que no es nada complicado. ¿Ya? Bueno, y así de simple es este ensayo del límite líquido. Quiero en este momento hacer la consulta si todo está claro, si se ha entendido la explicación o es que tienen algunas consultas adicionales. Los escucho. Ingeniero, una consulta. Los puntos que hemos hallado, digamos, de N1, N2 y N3, 17, 22 y 28, ¿serían estos puntos de aquí?
de la Eh, gráfica, digamos, una idea, digamos. Correcto. A ver, muy bien. Bueno, aquí está en otra escala, obviamente, ¿no? Y aquí no está dando otros valores. Pero obviamente, si yo hubiera utilizado, por ejemplo, mi valor de N1, que era igual a, ¿cuánto me di? 17, ¿no? 17. 17, Entonces, ese valor de 22, N1, pues ya. debería de venir acá. De aquí debería de ser ese valor de N1, ¿correcto? Entonces, aquí debería de estar Ujú. el 17. ¿Ya? Y además deberíamos conocer su contenido de humedad 1, que seguramente debería de ser un valor conocido y agarrar. De esa manera, pues tenemos los 3 puntos, ¿no? Y aquí debería de estar, simplemente lo voy a colocar como N2, ya no manejaremos los valores, y aquí debería de estar N3, ¿no? Entonces aquí está N1 nuevamente. N1, N2, N3, pues entonces aquí le corresponde a un contenido de humedad 1, este le corresponde a un contenido de humedad 2 y este de acá le corresponde a un contenido de humedad 3. Correcto, esa es. Y ingeniero, los porcentajes, esa parte me estoy desubicando bastante. Creo que los porcentajes, ¿cómo lo haríamos en esa parte? ¿Cómo El obtenemos los porcentajes porcentaje de de contenido de humedad? humedad. Bueno, Sí, esa parte no sé. el contenido de humedad pues es determinado también a partir de este dato. Voy a retroceder, por favor, un momento. Acá, no te olvides que estamos acá, habíamos dicho que aquí determinamos el contenido de humedad. Por tanto, ¿qué es lo que se hace? Pues se toma la muestra representativa, se la lleva a una balanza, se va a registrar su masa seguramente húmeda, ¿no? La masa húmeda. Ah, Luego se, la, entonces, luego se la coloca al horno por 16 horas y vamos a conocer la masa seca, ¿no es cierto? sí. Entonces, conociendo ya masa húmeda y masa seca, pues aplico la ecuación que ya conocemos y la debemos conocer bastante bien, les he dicho, y el que no sabe calcular contenido de humedad no merece aprobar mecánica de solución, inclusive les he dicho, ¿recuerdan? ¿No? Sí, sí. Aplico la masa del agua dividido entre la masa de los sólidos por sí. Entonces, estos deberían de ser datos conocidos. Si conozco esto, pues encuentro esto fácilmente. Ahora sí, Sí, esa duda tenía. Gracias. no, está bien. La cosa es que no se queden con dudas, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Ingeniero, una consulta, disculpe. ¿Cómo podemos hallar la recta ajustada a los puntos? ¿Perdón? ¿Cómo podemos hallar la recta? Sí, ajustada a los puntos. Esta recta, el ajuste. Sí, ingeniero. Y entonces yo les sugiero, pues hagan esto, una regresión lineal. ¿No? Entonces uno puede hacer eso, una regresión lineal. Les recomiendo que ustedes agarren sus calculadores, no sé si ahora o después, y empiecen a practicar con la regresión lineal. Todas las calculadoras 3600, las básicas, pues tienen esa función de regresión lineal, ¿no es cierto? Entonces te pide los datos, te dice cuáles son los pares de datos. Entonces ustedes agarran este 17, el valor de contenido de humedad. No sé, imaginemos que tengan, no sé, 30%. Excelente, entonces colocamos 17.30, luego colocamos en la otra fila el 22 que habíamos dicho, 22 que le corresponde seguramente a un contenido de humedad menor, que va a ser de 25%, por ejemplo, luego el 28, y el otro dato que conocemos podría ser tal vez, no sé, un 18% de contenido de humedad, y listo. Entonces, introducimos estos datos a nuestras calculadoras básicas, aplicamos la opción de regresión lineal y listo. El calculadora nos va a dar directamente los valores de A y el valor de B. Entonces, uno con esos valores, pues ya puede utilizar esta ecuación, ¿vean? Así que ya lo he puesto en esa forma en realidad y ya se los he reemplazado en las variables conocidas y ya tenemos todo.
este valor no va a cambiar, siempre va a ser 25, porque la condición dice eso. Ubique el punto 25 y ese valor es el que le va a corresponder al límite líquido. Entonces, eso no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, sugiero un poco que revisen y practiquen con sus calculadores. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Muy bien. Entonces, ya todo va quedando claro. Vamos a continuar entonces. Vean que hemos visto límite líquido. Recién. Nos falta ver límite plástico. Nos falta ver la determinación del límite plástico. Y en realidad esto es sumamente simple. Ya no merece, digamos, mucho detalle en la explicación. Es bastante simple y sencillo, ¿ya? Y lo vamos a describir también ahora, ¿ya? Para esto utilizamos la misma muestra en realidad que hemos preparado y hemos humedecido, etcétera, ¿no ve? Que ha pasado el tamiz número 40, etcétera. Podemos utilizar la misma muestra, ¿ya? Y lo que hacemos es esta tarea. Tratamos de quitarle, aquí está utilizando una especie de secadora de laboratorio, en realidad es un secador, y lo que se lo hace es tratar de sacarle o quitarle el contenido de humedad. De tal manera, de que esta muestra que voy a utilizar para realizar este ensayo, sea lo más parecido a la plastilina. Si se imaginan ese detalle, entonces, ¿eso cómo me doy cuenta? Seguramente yo puedo agarrar en la mano y empezar a intentar darle alguna forma específica, y cuando estemos en ese momento, pues estamos listos para realizar el ensayo de límite plástico. Esa es una de las condiciones. Obviamente esto ya los técnicos en laboratorio tienen ya mucha experiencia, ya saben en qué punto más o menos parar de secar la muestra, entonces van controlando continuamente ese detalle. Ya una vez que ya tenga esa consistencia plástica, entonces dicen, ahora sí vamos a realizar el ensayo. ¿Y en qué consiste el ensayo? Pues el ensayo es bastante simple. Yo tomo una pequeña porción de esta muestra ya, casi plástica, y lo que hago es esto. Con ayuda de una placa de vidrio, como estamos viendo acá, pues yo agarro una pequeña cantidad y empiezo a hacer esta especie de rollos, ¿no? Hay unos pequeños rollitos, pero estos rollitos deben de cumplir una cierta condición. La normativa es un poco estricta en este caso y nos dice que este diámetro debe ser, no sé si lo tengo acá, no está, ya debe ser muy próximo a 3 milímetros en realidad. Ya entonces, eso sí, también depende mucho en este caso, de los técnicos, ¿no? Entonces esto dice, debe tratar de ser lo más próximo a 3 milímetros. ¿Ya? Eso es una de las condiciones. Entonces, vean lo que está haciendo el técnico en este caso, con ayuda de los dedos, en este caso, la parte inferior de los dedos, lo que va haciendo es este trabajo, ¿no? Entonces va moviendo de esa manera, en ese sentido, y lo más uniforme posible. Esto es obviamente el técnico va a ir moviendo a lo largo de todo este rollo. ¿Y qué es lo que está observando? ¿O qué es lo que va a observar el técnico en este proceso? Va a observar el momento en el que aparezcan ciertas fisuras, ¿ya? Como estamos viendo acá. No sé si logran ver, ¿ya? Espero que sí. Aquí está un poco más claro, ¿vean? Empiezan a aparecer ciertas fisuras, ¿no? Entonces una especie de grietas empiezan a aparecer en el rollo. En ese momento, dice el técnico, pues yo paro el ensayo y vean que inclusive se va a ir ya rompiendo, se va a ir separando esto. A medida que vamos a llegar a ese punto donde se observan las grietas, pues automáticamente esto se va a ir rompiendo. ¿Ya? Y de hecho ya el técnico, como ya ha observado las grietas, un poquito también ayuda a que esto ocurra, ¿no? Entonces va abriendo un poco los dedos y va generando las rupturas. Entonces ese es el momento en el cual nos encontramos en el contenido de humedad que corresponde al límite plástico. Eso es lo único que debemos hacer.
¿Ya? Entonces, ese es el único dato que debemos hacer que se cumpla, observar las fisuras, y una vez que aparezcan estas fisuras, estas especies de grietas, pues ya se dice que estamos en ese valor del límite plástico. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, una vez que hemos generado ya las rupturas, pues simplemente las vamos a colocar así en un recipiente y vean, espero que estén notando, vean las grietas que se ha generado, ¿no? Una especie de fisuras en todas. La colocamos en un recipiente y ¿qué hacemos? Solamente determinamos el contenido de humedad. Así de simple. Así de simple es este ensayo. Una vez que colocamos el recipiente, entonces yo ¿qué voy a hacer? Voy a registrar la masa húmeda nuevamente que corresponde, la dejo en el horno nuevamente por 16 horas al menos, y otra vez se repite el procedimiento de contenido de humedad. Registro la masa seca y determino nuevamente el contenido de humedad. Muy bien, así de simple es este ensayo entonces. Por tanto, la norma dice, repite este proceso en 3 muestras, en 3 o 3 veces, ¿ya? En 3, no, creo que está mal dicho 3 muestras, hay que repetir 3 veces, ¿ya? No, porque alguien puede pensar que son distintas muestras, no, en realidad trabajamos sobre una única muestra. Entonces, hay que repetir 3 veces este proceso. Ya mejor lo dejaremos así. ¿No? Entonces, bueno, ya ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con estos? Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo de este ensayo? Estoy obteniendo, pues, contenidos de humedad, ¿no? Entonces, obtengo contenido de humedad 1. Ahí, como voy a repetir 3 veces, voy a obtener otro contenido de humedad 2 y voy a obtener otro contenido de humedad 3, así de simple. Y una vez que he hecho esto, pues ya tengo el problema, bueno, aquí no está, bueno, ya tengo el problema resuelto, porque dice el procedimiento, entonces el límite líquido, perdón, el límite plástico va a ser igual al promedio de estos 3 contenidos de humedad. Entonces, simple, ¿no? Entonces aquí tengo el contenido de humedad 1 más el contenido de humedad 2 más el contenido de humedad 3. Todo esto dividido entre 3, así de simple. Y vean que con eso ya hemos encontrado el límite plástico. Simple y sencillo. Aprovechando que ya hemos encontrado el límite plástico, yo les había hablado ya anteriormente de que debemos encontrar este parámetro que es muy importante, el índice de plasticidad, IP. Y este índice de plasticidad no es más que la diferencia del límite líquido menos el límite plástico. Así, ahí lo tenemos. Límite líquido menos el límite plástico. Este índice de plasticidad nos va a ayudar a evaluar muchas cosas. Este índice de plasticidad nos ayuda a evaluar la plasticidad de los suelos finos o la consistencia de los suelos finos. Por eso es importante. Entonces, ya conocemos esta ecuación. ¿Ya? Bien, han notado que este proceso es bastante corto también y simple a la vez. Si tuvieran alguna consulta, pues los escucho. Creo que no hay ninguno, ¿no? Entonces eso está muy bien. Entonces, esto está bastante claro. Ahora, una vez que ya hemos encontrado el índice de plasticidad, que es esta propiedad importante, pues empezamos a hacer la evaluación de la consistencia de los materiales pues finos, ¿ya? Entonces, para hacer esa evaluación, pues contamos con este cuadro bastante útil, bastante y fácil de manejar. Y decimos, observen, el índice de plasticidad puede variar, si varía en este rango entre 0 y 3, pues nosotros suponemos que el material es no plástico, o sea, no presenta propiedades de plasticidad. Entonces, no plástico. Que a veces la denotamos o generalmente como NP, que significa
no plástico, ¿no? NP. Ups. Está fallando esto. Ya ahí tenemos entonces ese detalle. NP, que significa no plástico, ¿ya? Y si está entre 3 y 15, dice, ese material tiene una clasificación, una descripción de ligeramente plástico. Si está entre 15 y 30, pues es un material de baja plasticidad, y si es mayor a 30, pues es de alta plasticidad. ¿Dónde me preocupo? Pues cuando estoy en este caso, yo me debo preocupar. Eso significa que ese material, pues seguramente está gobernado por un mineral como por ejemplo la morrillonita, y la morrillonita tiene características de expansión bastante fuertes y ya nos generaría muchos problemas a nuestra estructura. Entonces uno puede ya darle inclusive esa interpretación. Si estoy en este caso, pues estoy tranquilo. Si estoy en este caso, también en un caso de baja plasticidad es trabajable, no hay mucho problema, pero aquí sí debo preocuparme. De hecho, ahora les he introducido ese término de, por ejemplo, el, el, el mineral predominante, como la morrillonita, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, inclusive, entonces puedo determinar ya podemos determinar cuál es ese mineral predominante. Observemos. Y para aquello vamos a introducir la definición de lo que es la actividad. Este es un parámetro muy importante que nos va a ayudar a identificar el mineral principal de arcilla que hay en estos suelos o en los suelos finos. Ya por eso dice, en este caso, este parámetro de la actividad ha sido propuesto por Skempton, ¿ya? Justamente con ese objetivo de evaluar, o vean acá, cuál es el mineral predominante. Observen acá la ecuación que nos presenta este autor. La actividad la denotamos con la letra A mayúscula y dice que esto es igual al índice de plasticidad, ese valor que acabamos de determinar hace un momento, dividido entre la fracción de arcilla. Entonces, o el porcentaje de arcilla que tenga mi suelo. Solo de arcilla, sin el limo. Entonces aquí ya salta algo muy interesante. Cuando yo quiera determinar cuál es en este caso el mineral de arcilla predominante, entonces necesariamente debo conocer cuál es el porcentaje de arcilla que tiene mi muestra. Consulta, a ver, a modo de tomarles un pequeño repaso. ¿Cómo encontraríamos el porcentaje de arcilla solamente? No estoy hablando de porcentaje de finos, el porcentaje de arcilla de un material. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Por distribución de tamaño de partículas, ingeniero, por tamices, una vez digamos, agarramos una muestra y lo tamizamos y podemos calcular el porcentaje de arcilla, digamos, a lo que pienso, ¿no? No sé. Muy cerca, pero no estamos todavía en el punto. A ver, ¿alguien puede ayudarle, colaborar? Por hidrometría, tal vez, dice. Exactamente, ahí está. Ahora nos han dado la respuesta. Por granulometría, por el ensayo de análisis granulométrico, puedes determinar solo el porcentaje de finos, pero sabemos que los finos están compuestos por limos y arcillas. Cuando hacemos la distribución de tamaño de partículas por el método de hidrometría, pues lo que vamos a conseguir es separar los limos de las arcillas. Y ahí sí podemos encontrar ese dato. Entonces, ahora sí, es importante hacer entonces una hidrometría. A partir de la hidrometría, espero que hayan leído el manual que les he compartido.
De hecho, ya lo hemos descrito nosotros, pero ustedes tenían la tarea de revisar el procedimiento de hidrometría en laboratorio, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, a partir de eso, encuentro ese dato y vean qué tan sencillo es eso. Y bastante útil esta ecuación, entonces, ¿no? Entonces, agarro esta ecuación, conozco estos datos que sí son fácilmente determinables a partir del límite líquido y límite plástico, como lo vimos. La dividimos entre el porcentaje de arcilla y tenemos la actividad también en porcentaje. Bueno, aquí está la definición en realidad que nos hacen estos autores, Sid y Woodward, en este año, ¿no? Entonces dice, bueno, esta actividad ha sido definida como la relación entre el índice de plasticidad y el porcentaje de arcillas, ¿no? Entonces, muy bien, entonces seguramente va a tener un comportamiento de este tipo. Ya no vamos a entrar mucho en el detalle de la curva, sino que nos vamos a quedar bastante con la ecuación simplemente. Simple entonces la ecuación. Y ahora muy bien, lo que les he dicho, entonces, ¿cómo utilizo este valor de la actividad para determinar cuál es el mineral predominante? Entonces nos vamos a ir para eso, pues a este cuadro que nos presenta, en este caso, Willow, el año 94. ¿Qué nos dice? Nos dice, vean, aquí están los valores de la actividad, ¿ya? Si la actividad está entre 0.4 y 0.5, pues vean que el mineral predominante había sido la muscovita. Si está entre 0.5 y 0.75, pues ahí tenemos la caulinita. La hilita se encuentra con actividades que se encuentran entre 0.75 y 1.25. Y miren la mormonita, la que no quisiéramos encontrarnos. Bueno, nos va a dar actividades mayores a 1.25. Eso es lo que nos dice. ¿No es cierto? Entonces, muy útil este cuadro. La actividad bastante fácil de determinar con algunos ensayos de laboratorio y que nos está dando una información bastante importante, ¿no? Muy útil por eso este cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, vean que el determinar los límites de consistencia ya nos están ayudando a generar mucha información. ¿No es cierto? Muy bien, entonces con eso, pues bueno, tenemos ya cubierto inclusive esta determinación de la mormonita. Bueno, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos visto cómo se determina en el laboratorio el límite líquido, el límite plástico. A partir de eso hemos definido el índice de plasticidad. Bueno, con ese índice de plasticidad hemos hecho la descripción del tipo de material en términos de su consistencia, ¿no? O plasticidad, si quieren. Luego hemos utilizado ese mismo dato de índice de plasticidad para poder encontrar este otro parámetro del suelo muy importante que es la actividad, y la actividad nos proporciona esta información. ¿Cuál es el mineral predominante de ese material? Entonces así trabaja en realidad esto. Muy bien, antes de que se nos vaya la hora, pues vamos a hablar un poco ahora de la carta de plasticidad. La carta de plasticidad es un resumen en realidad de muchos ensayos realizados tanto del límite líquido y límite plásticos. ¿Ya? Por eso dice, con el fin de proporcionar una representación adecuada de la plasticidad de una muestra de suelo, se emplea la denominada carta de plasticidad. ¿Qué es esa carta de plasticidad? Pues es esta. Es un gráfico que nos representa el índice de plasticidad versus el límite líquido en este otro eje. Y lo que hacen los autores, en este caso, lo que hace el autor, es proporcionarnos, por ejemplo, unas líneas por acá, que la denominan la línea A, ¿ya? Y que además tiene su propia ecuación. Observen la ecuación, es una recta. Entonces índice de plasticidad igual a 0.73 multiplica el límite líquido menos 20. Así de simple. También nos proporciona una línea denominada U, ya esta carta de plasticidad, y que tiene esta ecuación, índice de plasticidad igual a 0.9 que multiplica al límite líquido menos 8. Entonces, también es una recta. Aquí estamos viendo. ¿Cuál es la función de cada una de estas rectas, por ejemplo? Bueno, la línea A dice, y esto lo han probado obviamente en función a varias pruebas,
¿ya? La línea A lo que hace es separar a los limos de las arcillas. ¿Eso qué significa? Que toda combinación entre índice de plasticidad y límite líquido que caiga, por ejemplo, encima de la línea A, pues va a ser clasificada como arcilla. Entonces las arcillas se encuentran acá. Arcillas. Incluido un punto que por casualidad podría darse que pertenezca a la misma recta. Entonces también es considerada como arcilla. Entonces las arcillas están acá arriba, ¿ya? Y todo lo que está por debajo de la línea A, pues corresponde a los limos. Ahí está. Todos los limos van a estar por aquí abajo. Esa es la función de la carta de plasticidad. Entonces, a veces resulta ser muy útil para ubicarnos rápidamente si el suelo que estoy trabajando corresponde a una arcilla o corresponde a un limo. Simplemente con los datos de límite líquido e índice de plasticidad ingreso en esta gráfica y observo dónde cae esa combinación y listo. Bueno, es bastante útil. De hecho, en el texto ya ustedes van a poder observar esta otra gráfica, ya que me parece que es un tanto más a detalle, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido el detalle? Pues en el sentido de que esta carta de plasticidad, aparte de la línea A y la línea U, todavía nos proporciona una especie de rangos. Observen, agarro el límite 30, pues me coloca una línea de división. El límite de 50, pues también lo divide y se genera 3 zonas principalmente, una primera zona por acá, una segunda zona en este medio y una tercera zona por acá. Para las arcillas, lo mismo para los limos, vean, aquí una zona, otra zona de acá para los limos y una tercera zona por acá también. ¿En qué ayuda esta gráfica ahora? Adicionalmente, pues nos ayuda a darle una denominación también a ese material. Por ejemplo, dicen, los que se encuentren en la zona 1 van a ser arcillas inorgánicas de alta plasticidad. Aquí no hay que llegar, no hay que tratar de no llegar, no quisiéramos encontrarnos con suelos que entren acá, son los suelos peligrosos. En la zona 2 son arcillas inorgánicas de mediana plasticidad. Entonces esto no hay problema, esto sería lo más común y nos agradaría estar en este punto, o las arcillas de baja plasticidad que están por acá. ¿Ya? Entonces, es otra manera tal vez de interpretar o de conocer a los materiales. En el caso de los limos, pues por lo general se la describe en términos de la compresibilidad o la deformabilidad. Dice, bueno, los limos inorgánicos de alta compresibilidad, eso significa que los suelos que van a estar en esta zona, pues van a ser altamente deformables. Eso es lo que nos está diciendo. Y los que están en la zona 2, pues no es alto. Aquí está, hay un error. Creo que siempre me olvido cambiar esto. Es de mediana compresibilidad o moderada compresibilidad. Y los que están en la zona 3 son los de baja compresibilidad. O sea, no se van a deformar mucho, en otras palabras. Acá una deformación aceptable. Aquí altamente deformables. ¿Ya? Entonces, vean que también es útil para aquello. Entonces, esa es la función de la carta de plasticidad, ayudarnos a entender de mejor manera inclusive a los suelos finos en cuanto a su consistencia. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta? Nos falta ver básicamente el último punto que correspondería a la determinación del límite de contracción. Muy bien, en este momento debo decir, si bien contamos con un ensayo de laboratorio, en la práctica misma no es habitual realizar el ensayo de límite de contracción en laboratorio por el tiempo que toma y la complejidad que también conlleva. Sin embargo, Casa Grande lo que nos hace es proporcionar un método gráfico para poder encontrar el límite de contracción adecuadamente, proporcionándonos valores bastante fáciles y útiles. ¿Ya? Entonces, lo vamos a describir de lo más simple posible. Ya espero que todos entendamos. Aquí nosotros vamos a recordar un poco de geometría y listo, nada más. ¿Ya? Entonces, con nuestros conocimientos básicos de la geometría plana, podemos encontrar, dice, el límite de contracción.
Por tanto, el autor lo que nos dice es lo siguiente. Muy bien, usted en laboratorio cuenta con los datos, por ejemplo, del límite líquido, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, es un dato conocido. Y también el límite plástico, por tanto, va a conocer el índice de plasticidad. Esos son datos de laboratorio. Muy bien. Entonces, con estos dos datos, usted puede encontrar el límite de contracción siguiendo un procedimiento netamente gráfico. ¿Ya? ¿Quién lo propone? Casagrande, ¿no? Casagrande nos dice lo siguiente. Dice, muy bien. Usted lo que va a hacer, ya como primer punto si quiere, ya como primer punto, es encontrar la intersección entre la línea A y la línea U. Como son rectas, conocemos sus ecuaciones, podemos igualar esas ecuaciones y encontrar este punto de intersección acá, como estamos viendo. Y de hecho, si alguien hace la prueba, seguro que estos valores pues van a ser siempre constantes, no va a cambiar nunca, ¿no? ¿No es cierto? Siempre estas rectas al tener pues en este caso una ecuación conocida, pues el punto de intersección siempre va a ser la misma. ¿Cuál era la ecuación de la línea U? A ver, era igual al índice de plasticidad, es igual a ¿cuánto? 0.9, que multiplica al límite líquido menos 8. Esa es la ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la línea U? Pues muy parecido a esto, es igual a índice de plasticidad, es igual a 0.73, eso sí, aquí varía ese valor, 0.73, que multiplica, este es mi paréntesis, al límite líquido menos, ¿cuánto? 20. Muy bien, entonces son las ecuaciones. ¿Cuál es lo común? Yo puedo igualar las dos ecuaciones y pues voy a tener el límite líquido, ¿no? ¿Cuál va a ser ese valor? Menos 43.5 dice. Verifiquen ustedes. Ya hagan, no se queden con simplemente este dato. Luego reemplazo en cualquiera de estas ecuaciones ese valor de límite líquido y voy a tener el valor de índice de plasticidad que dice que va a ser menos 46.4. Entonces son valores que ya van a ser constantes. Un valor constante siempre va a dar el mismo valor, no puede cambiar, ¿no? Entonces dice el autor, muy bien, encuentre este punto de acá, no sé, la denominaremos B, ¿ya? Porque aquí habíamos tenido el punto A. Entonces determinar el punto B. Ya sabemos cómo determinamos ese punto B, intersección entre estas dos rectas. Ya, muy bien. El segundo paso, dice, muy bien, ahora, el segundo paso, pues es ubicar el punto A. Entonces, ¿cómo ubico A? Entonces, ubico el punto A. ¿Qué es el punto A? Pues como tengo los datos del límite líquido y índice de plasticidad, pues simplemente tengo que venir a la gráfica A, ¿verdad? Y aquí, pues, tener aquello, y este de acá seguramente, pues, corresponderá al valor de, por ejemplo, el índice de plasticidad que he encontrado en laboratorio, ¿no? O a partir de datos de laboratorio, si son datos conocidos. Entonces, de esa manera, ubico el punto A. Ahí está mi punto. ¿Cuál es el tercer paso? Así de simple. El tercer paso dice ahora, con una recta el punto A con el punto B. Entonces con una recta, eso es claro. Dice unir A y B con recta, ¿no? Con una recta. Muy bien. Y esa recta pues está la de la línea de color verde, ¿no es cierto? Eso está ocurriendo. Pues vean que ahora el punto 4 ya es bastante simple y dice, ahora sí determine el límite de contracción, ¿ya? ¿Y cómo voy a detener el límite de contracción? Pues simplemente va a ser así de simple. La intersección de la línea AB con el eje de las abscisas, este punto. Vean, está intersectando en ese punto,
pues ese valor va a ser el límite de contracción. Por tanto, ¿qué coordenadas va a tener esto? Seguramente va a tener un valor de, en este caso, límite de contracción directamente, ¿verdad? Y 0. No tiene ningún valor de índice de plasticidad, 0. Entonces es un punto conocido. ¿Qué conozco? ¿Conozco este dato? Sí. ¿Conozco este dato? Sí. Entonces puedo hacer la interpolación, si quieren, o una intersección con este eje, conociendo estos datos. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo que aplicar un poco de mis conocimientos de geometría, sí. Nada más. Aquí tengo estos datos, límite líquido, límite plástico, son valores conocidos. Índice de plasticidad. Son valores conocidos. Y con esto, pues, ya encontramos ese valor de límite de consistencia. Así de simple. ¿Ya? ¿Cómo hago aquello? No sé, una ayuda bastante, no creo, ¿no? Geometría, interpolación, creo que no hay inconveniente, yo no lo veo complicación acá, alguna, aquí no, ni siquiera uno necesita saber mecánica del suelo, solo geometría, pero sí necesita saber estos 4 pasos que debe hacer, así de simple, lo que nos propone Casagrande. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Cómo determinar el límite de consistencia, el límite de contracción? Simple, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ¿qué nos quedaría? Solamente practicar, ponerle valores numéricos, agarrar un ejercicio y practicar. Nada más. Y, bueno, aquí están, si quieren, los ejercicios, ¿no? Podemos utilizar estos datos para encontrar el límite de contracción. Podrían agarrarle una captura y practicar con estos datos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se han realizado ensayos de límite de consistencia y los resultados se presentan a continuación. Esto es resultados del laboratorio. Se pide determinar el límite líquido, índice de plasticidad y el límite de contracción. Aquí están los datos del ensayo del límite plástico, por ejemplo. Dicen, bueno, ¿qué teníamos? 3 datos, ¿no? Número de recipientes, en este caso, que se han utilizado solo para identificar en el laboratorio y no perdernos en el camino. Se utilizan una enumeración de los recipientes. ¿Qué tenemos? La masa del recipiente, sí, debe ser controlado. El suelo húmedo más recipiente. El suelo seco y recipiente. Entonces aquí lo único que hay que hacer es determinar contenidos de humedad, ¿no? Entonces, y con esto saco el promedio y de aquí voy a tener el valor del límite plástico. Para el límite líquido, bueno, incorporo esta fila, número de golpes. Ya sé cuáles son esos valores de número de golpes, ¿no? El número de golpes o de caídas libres necesarias para que y se una a los suelos en la copa de Casagrande en una distancia de 13 milímetros, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Dice, vean, aquí habíamos trabajado con 19, 23 y 27. ¿Se encuentran entre los rangos que hemos indicado? Sí, correcto, están muy bien entonces. Los recipientes que se han utilizado para determinar los límites, sus contenidos de humedades, aquí están las masas, cuánto pesa el suelo húmedo más el recipiente y el suelo seco más el recipiente. ¿Qué necesitamos? Tenemos los valores N, necesitamos generar los contenidos de humedad y con esto ya tengo todo. Hago la gráfica, ajuste lineal y todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, muy bien. Si tienen, bueno, ya me he salido sin querer, pero espero que todo esté claro. No sé si o tienen alguna consulta que podamos todavía aclarar. Recomiendo que vayan al texto, revisen ese procedimiento de Casagrande, cómo determinar el límite de contracción y practiquen con esos datos que les he mostrado. Espero que le hayan sacado una captura. ¿Ya? O pueden agarrar otros datos, igual eso ya depende también de ustedes.
Muy bien, jóvenes, si no hay consultas, pues entonces con esto estaríamos concluyendo el capítulo 1. Hasta acá abarca el capítulo 1. ¿Ya? Voy a ver si mañana podemos hacer algo de práctica, tal vez, voy a ver, o tal vez voy a más bien pasarles un video de alguna solución, ya lo voy a pensar un poco, ¿ya? Y se les paso el link directamente, probablemente sea ese el mejor camino, ¿ya? Y para, obviamente, con el afán de ya ingresar a nuestro segundo capítulo, que es clasificación de suelos. ¿Ya? Entonces, bien, jóvenes, pues quedamos acá y nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Hasta mañana. Buenas noches, Inge. Hasta luego.